énfasis en lo que es enfermedad pélvica inflamatoria y el VIH, porque así yo me imagino que ustedes van a ver la farmacología de muchas otras infecciones aparte con otros docentes. Entonces la idea es que podamos entender e identificar esas alternativas terapéuticas y esos mecanismos de acción que tienen los fármacos que utilizamos en la enfermedad pélvica inflamatoria, y que entendamos también, en el caso de los retrovirales, cuáles son los que se utilizan en tratamiento para infección con VIH y cuáles son esos mecanismos de acción. Repasando, recordamos que en el tracto reproductivo las infecciones pueden ser de origen endógeno, pueden ser de transmisión sexual o pueden ser iatrogénicas. ¿Qué entienden ustedes por una infección iatrogénica? ¿Causada qué? Bueno, un ejemplo. Sí, pero estamos hablando de infecciones del tracto reproductor. Una sonda, por ejemplo, que a través de que van a pasar por la uretra, una sonda contaminada e introduce una infección de la vía externa a estructuras anatómicas que deben ser estériles. En un procedimiento médico, por ejemplo, un curetaje, en la introducción de un dispositivo intrauterino, en el momento de planificación, alguna cirugía, una cesárea que se infecta, una vasectomía que se infecta, etc. Entonces la infección del tracto genital superior, que se produce por diseminación ascendente, realmente es a través del cervix y órganos adyacentes infectados por vía hematógena, cuando hay algunos focos de abscesos, etc. Y es la complicación más frecuente de estas enfermedades. Puede ser polimicrobiana, quiere decir polimicrobiana son muchos microorganismos o varios microorganismos. Realmente los más comunes, y sobre todo en nuestro medio, ¿cuáles son? Ya ustedes lo vieron: la Neisseria gonorrea, el gonococo y la clamidia. Son los gérmenes más frecuentes. Entonces de ahí que si yo voy a proponer una farmacología o un tratamiento, ya sea profiláctico o curativo, ¿a qué le apuesto? A esos gérmenes. Ustedes saben lo que es un tratamiento empírico, ¿no? ¿A qué le suena tratamiento empírico? O sea, que es como fundamentado en la experiencia y en la evidencia. Es decir, viene una paciente que yo le sospecho que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Para yo no tener que esperar los cultivos y antibiogramas y saber exactamente qué microorganismo tiene, yo inicio un tratamiento empírico. Y ese tratamiento empírico, ¿con qué fundamento lo decido yo? Teniendo en cuenta los gérmenes más comunes en el área donde estoy, que responden a qué tipo de antibiótico, entonces son los antibióticos que yo iniciaría. Ya cuando me llega el resultado del laboratorio, si los mismos que yo había escogido sirven, yo los continúo. Si ya no sirven esos, si salen otros nuevos, pues yo los cambio. Pero no puedo dejar a la paciente, una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria sin tratamiento, ¿qué le pasaría? Bueno, además de salpingitis, de complicaciones que pueden llevar a una esterilidad incluso definitiva, pero le podría dar también una septicemia. Todavía no hemos visto sepsis, pero puede dar sepsis, mucho séptico y puede morir. Entonces siempre es mejor tratar que dejar en espera. El tratamiento, ¿cuál es el objetivo entonces? Erradicar esos gérmenes que están causando la infección y la enfermedad y conservar la fertilidad materna. Pueda yo eliminar cualquiera de esos microorganismos responsables de la infección y la respuesta inflamatoria, conservando las estructuras anatómicas y su función para mantener la fertilidad. Y aquí en esto no es para que se aprendan tanto como los medicamentos en la dosis, entender un poco frente a los mecanismos de acción. El tratamiento va a depender incluso, porque ustedes lo verán, los protocolos cambian todos los días, si es hospitalario, si es ambulatorio, si la compañía multinacional fabrica una nueva presentación que puede ser endovenosa, puede ser por vía oral, que puede ser inclusive en gel. Entonces eso es lo que se viene usando. Las cefalosporinas son de elección, que se puede poner tanto intramuscular como intravenoso. Pero vamos a ver realmente que el tipo de fármaco lo seleccionamos una vez nos llega la identificación microscópica del organismo o el cultivo, el antibiograma o las pruebas inmunológicas precisas. Entonces vamos a escoger el medicamento como tal y dependiendo de ese germen, entonces que
¿Han oído hablar del fluconazol o no? No, el clotrimazol tampoco han hablado. ¿A qué les suena eso? Hongos. Para los hongos son antifúngicos. Entonces eso lo utilizaría en caso de que el resultado me reportara que fuera cándida, levaduras. Pues si vemos clindamicina, un antibiótico amplio espectro, metronidazol sirve tanto antiparasitario como antibiótico. Acitromicina, saben que también es antibiótico. Y el grupo de las cefalosporinas, cefoxitina, cefotaxima y ceftriaxona. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes en la EPI? Acabamos de decirlo, aquí los ven dibujaditos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es este? Microbiológicamente, ¿cómo decimos que es esto? ¿Qué más? Apellido. El gran, ¿cómo es? Microprotos gram negativos. ¿Y este? ¿Qué organismo es? ¿Qué microorganismo? La clamidia. Como tal. Vamos a hablar de algunos de los medicamentos que usamos dependiendo del germen. Empecemos con el grupo de los antimicóticos, el fluconazol. Aquí vemos la estructura molecular del fluconazol, es de los antifúngicos triazoles, se usa en sí para infecciones en micología, o sea, infecciones por hongos. Actúa inhibiendo el citocromo P450 de la enzima 14-alfa de metilasa. Entonces previene la conversión del aldosterol al ergosterol, que es un componente muy importante en la pared celular del hongo. Es fungistático también y puede actuar como fungicida. Como el fluconazol es muy hidrosoluble y la absorción por vía oral es rápida y completa, entonces las concentraciones en orina y piel son 10 veces más que la concentración plasmática. Es muy bueno para poder llegar al punto donde tiene que actuar. Otro antimicótico, tenemos el clotrimazol. Es de los imidazólicos, tiene 2 átomos de nitrógeno en anillo azol en su estructura química y inhibe la enzima lanosterol 14 desmetilasa también, que es importante en esa biosíntesis del ergosterol, que es un componente fundamental también de esa membrana celular del hongo. Entonces, altera la permeabilidad de la pared celular del hongo y entonces causa lisis celular. Ese es el mecanismo de acción del clotrimazol, muy parecido entonces al fluconazol. Ya pasamos a antibióticos sintéticos y tenemos la clindamicina del grupo de las licosamidas. Tiene un efecto que es bacteriostático. ¿Y cómo actúa? Inhibe síntesis bacteriana porque se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Se absorbe por el tracto gastrointestinal, se distribuye por todo el organismo, excepto en el sistema nervioso central, entonces no nos serviría, por ejemplo, para tratar meningitis. Atraviesa barrera placentaria, aparece en leche materna, se metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta por vía biliar y renal como tal, la clindamicina. Metronidazol, ustedes lo han escuchado como antiparasitario, como para protozoos. ¿Qué protozoo se transmite sexualmente? Protozoo flagelado. La tricomona. Entonces la tricomona sería muy sensible al metronidazol. Pero aparte el metronidazol también actúa para bacterias como tal. Entonces es antiprotozoario por excelencia, derivado sintético del nitromidazol. El parásito va a generar compuestos intermedios reducidos tras la oxidación, que va a llevar a aniones superóxido y otros productos que son citotóxicos, algunos radicales de hidroxilo, y van a provocar la destrucción de la célula parasitaria. En la forma reducida inhibe la síntesis de ADN, por ejemplo en la tricomona vaginalis. Y en bacterias aeróbicas tienen escaso poder reductor, entonces eso explica por qué no es activo frente a ellas, y en cambio sí sirve en las anaerobias. Se absorbe en forma casi completa y rápida cuando se administra por vía oral. Por vía vaginal la absorción es menor, pero aún así también hay óvulos y cremas que se usan porque el 50% es suficiente para lograr la actividad deseada. A través de introducirse a los tejidos y líquidos corporales, entonces por eso se pueden usar en infecciones en cualquier sitio. Veremos que el metronidazol es un muy buen medicamento, inclusive ¿para qué otro protozoo ustedes lo han oído con bastante frecuencia?
que a veces a ustedes las mamás, las abuelitas los mandan a purgarse con eso, con metronidazol. ¿Qué es lo que buscan cuando les dan a tomar metronidazol? ¿Qué creen ustedes? Cuando los mandan a tomar metronidazol, que les ponen la boca amarga. ¿Ah? Las lombrices. Las lombrices son helmintos. Helmintos, o sea, lo que es el ascaris, el tricocéfalo, la auxinaria, entonces son helmintos que se matan es con el albendazol o con el mebendazol. Pero el metronidazol se usa para protozoos intestinales. ¿Cuáles son los dos principales protozoos intestinales más comunes? Que la entamoeba histolítica, que produce colitis, y el otro, la yardia, que produce duodenitis. La yardia lambda, que así es como un fantasmita parecido a las tricomonas, también flagelado. Bueno, entonces, eso es un antibiótico de amplio espectro de elección para muchas infecciones anaerobias por bacterias o infecciones por protozoos. Su eliminación es por vía renal, en menor proporción por vía gastrointestinal. Acitromicina. La ventaja que tiene la acitromicina desde que surgió al comercio es que el medicamento tiene una vida larga, dura hasta 10 días su efecto en el organismo, a pesar de que se haya tomado 10 días antes. Entonces usted ha visto que casi siempre venden 3 tabletas. En la época del COVID se usó mucho. Una dosis diaria, o sea, una tableta diaria durante 3 días y el efecto dura 10 días. Y se dieron cuenta que dentro de este grupo los macrólidos tenía un gran amplio espectro para ciertas bacterias y muchas de ellas de transmisión sexual. ¿Qué ha sido el problema de este medicamento? Que es barato y de tanto uso. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? La resistencia. La resistencia, porque selecciona resistencia. ¿Qué han oído ustedes hablar de la resistencia bacteriana? ¿Cómo se genera? O sea, pero ¿cuál es el mecanismo? Porque es que yo creo que en muchos de los médicos hay un mal concepto de cómo se produce una resistencia o se crea una resistencia. Casi siempre creemos que por el mal uso de antibióticos yo generé la resistencia, yo la creé. Realmente la resistencia ya existía. Yo lo que hago es selección. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 100 gonococos y tengo esos 100, 90 que son sensibles y 10 que son resistentes. Al tratarlo yo con ese medicamento al que son sensibles, me van a quedar esos 10 resistentes. Entonces, si yo vuelvo a repetir ese medicamento después, entonces ya de pronto ya me quedan 40 resistentes. Y si vuelvo a repetir ese medicamento después, ya son 80 los resistentes. Yo lo que estoy haciendo es seleccionando la resistencia que ya existía. Entonces, el uso y abuso de antibióticos me selecciona las proporciones de resistencia, haciendo que cada vez más esa proporción sea mayoritaria y el tratamiento menos eficiente. Ese es el mecanismo más común en las infecciones intrahospitalarias, en lo que se usa con antibióticos de amplio espectro que se usan en comunidad o en hospital. Sin embargo, ya si vamos a la evolución de cómo se originó, si es a través de mutaciones que van teniendo las bacterias, en la medida que se exponen mucho cierta capacidad de adaptación o no, pero yo no genero la resistencia porque a la persona le puse el fármaco o sea, yo no estoy creando la resistencia en ese microorganismo en ese momento, yo la estoy seleccionando. Es lo mismo que ustedes ven y lo veremos en arbovirus con los mosquitos. O sea, yo llego aquí y fumigo todos los mosquitos y los resistentes quedan vivos. La próxima vez que yo fumigue, si uso el mismo insecticida, ya van a quedar más de la mitad vivos. Y si vuelvo y uso el mismo insecticida la próxima vez, ya no los voy a matar. No es que yo haya creado la resistencia a los mosquitos, ya existía, pero la seleccioné. Así pasa también con los microorganismos. Entonces es muy importante entender que en estos antibióticos, por eso se hace alternancia, rotación, para no agotarlos como tal. Y por eso muchos de los antibióticos, los infectólogos suelen ser como muy, la palabra es como muy celosos en soltarlos de una porque los tienen como herramientas precisamente para no seleccionar resistencias, como últimas opciones frente a pacientes complicados, etc. La acitromicina es muy buena en pacientes alérgicos también. El mecanismo como tal es que tiene interferencia en la producción de proteínas esenciales para la multiplicación y división bacteriana. Tiene ya la de hecho de la prolongada media y que se administra en una sola toma. Pasamos a las cefalosporinas de tercera generación. La cefoxitina,
cefotaxima y ceftriaxona. Son cefalosporinas bactericidas y el mecanismo de acción es interferir con la síntesis del componente peptidoglicano de la pared celular bacteriana. Recordamos que los microorganismos tienen en su pared patrones moleculares asociados al patógeno. En inmunología veremos que hay patrones moleculares asociados al patógeno, otros patrones moleculares asociados al daño celular, y ambos me disparan una respuesta inmune indeseada en cierta manera con exceso de inflamación. Entonces ahí está en la pared bacteriana ese peptidoglicano, y a través de la unión a esa proteína fijadora entonces se inactivan los inhibidores de la autolisina endógena, se rompe la pared celular bacteriana y produce la muerte del microorganismo por lisis microbiana. Estas cefalosporinas lo que hacen es fijarse esas proteínas blanco e inactivan las enzimas implicadas en la síntesis de la pared celular. Muchas de ellas van a requerir manejo intrahospitalario o si es ambulatorio con catéter, porque se usan de forma parenteral. Entran a la mayoría de los tejidos, incluyendo a nivel sinovial, por eso se usan mucho en ortopedia. ¿Qué fármacos entonces escogerían ustedes para tratar una enfermedad pélvica inflamatoria? Son todos los que vimos. O sea, si todavía no tenemos el resultado, el laboratorio, lo que sea para que mate la clamidia y que mate el gonococo, que es lo más común. Yo podría escoger las cefalosporinas que son de amplio espectro para matar clamidia y matar gonococo, ya después de que me llegue el antibiograma. ¿Ustedes vieron retrovirus? ¿No han visto Ranuto? Conmigo tienen lo de retrovirus. No. Tienen la clase en sanguíneo, pero vamos a hacer aquí una introducción porque para poder entender la terapia antirretroviral. ¿Cuál es el principal retrovirus? El VIH. Vamos a ver la terapia antirretroviral. ¿Cuáles son los principales retrovirus de importancia médica? Entender esos problemas de salud y enfermedades causadas por esta infección y entender mecanismos fisiopatológicos. ¿Qué es un retrovirus? ¿Por qué se llama retrovirus? ¿Quién recuerda para que me expliquen qué es un retrovirus? ¿Y qué hace esa retrotranscriptasa? O sea, en otras palabras, realmente un virus normalmente que no es retrovirus, ¿cómo hace para replicarse? O sea, sabemos que un virus no es un organismo vivo, es una estructura, es un material genético que requiere integrarse el ADN celular para hacer su replicación. ¿Qué pasa con estos virus? Estos virus son virus ARN, entonces para integrarse el ADN tendría que ser una transcripción inversa para convertirse en ADN y poderse integrar en la célula y luego que esa pueda volver a recuperar su ARN como tal. Entonces, la principal diferencia entre esos de un virus ADN con un retrovirus es que este material genético del retrovirus está formado por ARN en vez de ADN, entonces su ARN lo convierte en ADN en un proceso que se llama transcripción inversa a través de la enzima que nos decía la compañera, una retrotranscriptasa inversa como tal. Estos retrovirus inclusive fueron los primeros que conocimos como virus oncogénicos. ¿Qué virus oncogénicos recuerdan ustedes? Además de los retrovirus. El VPH, ¿cuál más? Hepatitis B, el hepatocarcinoma, el delta también el hepatocarcinoma, por ejemplo el VIH da sarcoma de Kaposi. Y los otros más comúnmente vistos en el capítulo de retrovirus, que aquí no se habla casi, son los virus linfotrópicos humanos, que algunos son los que desencadenan ciertos tipos de leucemias o linfomas. En cuanto los vamos a resumir. Las enfermedades más comunes entonces serían el SIDA y los que son derivados de los oncovirus. Ahora, la mayoría de los retrovirus van a tener dos mecanismos de daño. Y muchos organismos infecciosos es así. Uno es mecanismo directo. ¿Qué quiere decir directo? Que el mismo virus, el citopático directo, daña la célula.
Otro es que por otros mecanismos indirectos el sistema inmune termina dañando las células infectadas. O sea, entonces miramos el VIH, el mecanismo directo, que él al integrarse en el ADN y consumir su energía daña la célula y produce apoptosis celular. El mismo virus mató la célula. Mecanismo indirecto, que una célula infectada con VIH es reconocida por el sistema inmune, entonces puede ser destruida por los CD8 citotóxicos o destruida por los natural killers o por citotoxicidad mediada por anticuerpos, porque reconocen las proteínas virales que están ahí, entonces el sistema inmune va y destruye esa célula. Entonces son dos mecanismos diferentes, y como esa célula es propia, el organismo por destruir al virus está matando la célula propia, y si son muchas las células infectadas, dañarán con muchas células propias, entonces viene el daño. ¿Cuál es el problema del VIH? La inmunosupresión. ¿Cuál es la célula que el virus infecta por excelencia? Los CD4. Entonces, si yo destruyo los CD4 por cualquiera de los dos mecanismos, directo o indirecto, ¿qué voy a tener? Una depresión de CD4, una inmunosupresión de tipo celular. Y si yo tengo una inmunosupresión de tipo celular, ¿qué pasa? Voy a tener una cantidad de infecciones que requerían esa respuesta inmune para evitarlo. Infecciones oportunistas que ustedes van a hablar como las micobacterias, la tuberculosis, infecciones por criptosporidium, infecciones por cándida, infecciones por muchos otros hongos, etc. Y algunos de estos virus, además de hacer el daño en la propia célula, llevan a una transformación maligna de la célula infectada, produciendo también el tema del tumor. Entonces, tenemos los virus linfotrópicos. Aquí no voy a profundizar porque este es un tema que veremos en sistema sanguíneo, así que para no adelantar, pasemos más bien otra vez a lo que es que esto era una introducción para hablar de la terapia antirretroviral. Después en retrovirus sanguíneo veremos bien el tema del VIH, con todos los detalles. Este es el ciclo de vida que tenemos nosotros en un retrovirus. El virus tiene primero un enlace. Esta es la célula, vemos la célula, este es el núcleo. El virus va a tener sus proteínas de membrana, va a haber unos receptores en la célula, un enlace que lleva a la fusión, que se une el virus con la célula. Luego de esa fusión, él va a pasar entonces a la transcripción inversa obligatoria, que requiere una enzima que pase ese RNA ADN para que él pueda entrar al núcleo y en el núcleo se pueda integrar, la integración con el genoma. En cada uno de estos pasos se requieren enzimas. Se integra con el genoma, se multiplica y entonces ya a través de esa síntesis de proteína de los ribosomas va a sacar entonces otra vez los virones de RNA que se ensamblan para poder salir a través de la gemación y poder convertirse otra vez en estado replicativo que puede infectar otras células como tal. Entonces, si yo quiero pensar en una terapia que me frene esto, yo lo que tengo que buscar es frenar cualquiera de estos pasos o varios de estos pasos. Y para eso es que es la ciencia. Si yo ya entiendo el mecanismo de infección, entonces ¿cuál debe ser el mecanismo de acción para frenar la infección? O sea, que yo no busco un medicamento que me ataque el virus así suelto como cualquier cosa, no. Lo que busco es que no deje que el virus entre a la célula, o que no deje que el virus salga de la célula, o que no deje que el virus integre el ADN de la célula, o que no deje que se fusione con la pared. Eso es lo que se busca. Entonces este es el enlace. En el enlace, ¿qué es lo importante? Ya conocemos que hay receptor del CD4 y hay unos correceptores CXCR4 y CCR5 que son fundamentales en ese proceso del enlace. Vamos a tener entonces la fusión, que en esa fusión va a ser indispensable unas enzimas que tiene el virus y hay un papel importante en la membrana del linfocito CD4 y eso es lo que tenemos que ver, cómo evitamos que se dé esa fusión. Y viene la transcripción inversa, donde ya el ARN del virus se va a convertir en ADN del virus a través de esa transcriptase inversa. Es como podríamos bloquearlo. Luego viene la integración. Una integrasa hace que ese ADN del virus se pueda integrar al ADN de la célula del hospedero, el linfocito CD4. Y después se va a multiplicar ahí para poder soltar estas proteínas del VIH que se transformarán en millones de ARN para salir por gemación. ¿Cómo empieza uno y por qué es importante conocer este ciclo de vida y qué alternativas de tratamiento tenemos? El tratamiento para el VIH se va a fundamentar en la inactivación
de las distintas fases del ciclo de vida como tal. Se une primero a la célula diana, entra a ella y estos fármacos van a actuar contra el VIH en esta etapa, en la primera, inhibiendo la entrada del virus, inhibiendo la unión, o sea que los inhibidores posteriores a la unión y los inhibidores de fusión entonces se van a bloquear. Este es el enlace. Aquí vemos el enlace con el receptor y los correceptores. Si yo voy a inactivar este punto con un antagonista del CCR, ¿qué va a pasar? Que no se va a dar la unión del virus a esa membrana. Entonces eso hacen los antagonistas del CCR, son los primeros antirretrovirales, digamos los que actúan en la primera fase del ciclo. Luego los que nos impiden la fusión como tal, para que no se dé, ¿cómo inactivamos esa fusión? Un inhibidor de la fusión bloquea la fusión de envoltura del virus con la membrana del linfocito CD8. Esos inhibidores de fusión evitan que el VIH entre a la célula como tal. Entonces se une al receptor CD4 y a otro receptor como el CCR5 y bloquean al receptor CCR5 evitando que el VIH entre a las células humanas. Esto se usa mucho cuando la infección por VIH es resistente a otros medicamentos. Se complementa con este también. Ahora seguimos ya hacia los inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Qué es lo que buscan? Que no pueda este virus convertir su ARN en ADN y así no pueda llegar al núcleo celular para integrarse en el genoma celular. Y estos hay tres tipos: nucleosídicos, nucleotídicos y no nucleosídicos. La transcriptasa inversa, recordemos, es la que hace la conversión del ARN a ADN, y si yo inhibo esta enzima, entonces se me van a bloquear esa conversión, ya que hay diferentes grupos, los nucleosídicos, nucleotídicos y no nucleosídicos, que es simplemente por mecanismos particulares de cómo actúan contra esa inhibición en la conversión de ARN a ADN. Luego viene ya dentro del núcleo de la célula los inhibidores de la integrasa, que lo que buscan es que el ADN no se integre. Lo que va a hacer es bloquear esta acción. Bloqueo la integrasa, entonces ese ADN que se había formado en la transcriptasa inversa ya no se integra el ADN en la célula. Y ya luego están por último los inhibidores de la proteasa, que es para evitar que se dé la gemación de los viriones ARN para que puedan infectar otras células. O sea, si yo inhibo aquí, inactivo la gemación, inhibo estas proteasas que son necesarias para que se dé la gemación del virus. Vimos cada uno de las diferentes moléculas, cómo actuarían en las diferentes fases del ciclo. Entonces vamos a tener antirretrovirales que me evitan la entrada del virus, la unión a la célula como tal, que se convierta ARN en ADN, o que se integre en el genoma celular, o que vaya a dar gemación para sacar futuros viriones infectantes. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con una terapia antirretroviral? Yo busco reducir la cantidad de ARN del virus, que es lo que llamamos carga viral, en la sangre de esa persona hasta que no la detectemos, y busco entonces restablecer un recuento de CD4 a nivel normal. Cuando yo tengo un paciente con VIH, la carga viral es inversamente proporcional al número de CD4. A mayor carga viral hay menor número de CD4, o sea, más inmunosupresión, porque más carga viral más destruyo los CD4. Si en el tratamiento yo bajo la carga viral, espero que me aumenten los CD4. Entonces, cuando tengo un paciente con SIDA, lo que busco es bajar carga viral para que suban las células de defensa. O sea, eso es lo que se pretende siempre en la terapia. Y en esta terapia se utilizan muchas estrategias porque, como sabíamos que todo selecciona resistencias, podríamos tener algunas cepas particulares o polimorfismos del virus que de pronto no responden a algunas de la terapia antirretroviral, y para eso entonces yo busco atacarlo desde la fusión, desde la integración, desde la transcripción, terapias combinadas, así voy más a la fija de que no se me escape ningún virus en ese individuo. Eso es lo que ha llevado al éxito del tratamiento del VIH, que se dice hoy que es curable. En muchos países se ha logrado curar muchas personas infectadas con VIH, inclusive mujeres embarazadas con VIH se les da terapia
antirretroviral para garantizar que el niño nazca sin infección del VIH, porque baja la carga viral a tal punto que no logra pasar la banda placentaria. El tratamiento es más eficaz entonces cuando usamos esta administración combinada. Y esas combinaciones se vuelven más eficaces si usamos cada fármaco por separado. Nos toca luego entonces pelear contra las resistencias individuales. Entonces la idea es dar siempre una terapia conjugada como tal. ¿Hasta cuándo se toman entonces antivirales? Lo ideal es que uno pudiera controlar y decir, bueno, yo ya no hay carga viral, hay un buen número de CD4, pero en qué momento por esa suspensión voy a empezar a generar la inducción de resistencia. Es un proceso que ha venido cambiando en las guías y en los protocolos de manejo de pacientes con VIH-Sida. ¿Qué es lo que nos diferencia un paciente con VIH de un paciente con SIDA? O sea, cuando hablamos de VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, la persona está infectada pero no enferma. Cuando yo hablo de SIDA ya es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces ya quiere decir que yo tengo un recuento de CD4 muy bajito, con una carga viral alta y muchas veces acompañado de infecciones oportunistas. El VIH va a adquirir resistencia a fármacos a causa de mutaciones que se producen en la replicación, entonces no se recomienda hacer terapias cortas o suspensiones súbitas de los antirretrovirales. El tratamiento empieza a ser efectivo en pocas semanas y los CD4 incluso empiezan a aumentar rápidamente. Sin embargo, eso no es suficiente para que una vez suspendamos la terapia. Aquí hay algunos de los ejemplos, no pretendo que ustedes se los aprendan, en el examen no hice preguntas de estas como del nombre comercial o genérico del antiviral y decirles qué grupo es y qué mecanismo de acción tiene, porque las compañías cada vez están sacando nuevos y nuevos en el mercado. Y en esta, sí, estoy de acuerdo yo que es bueno el Google, el vademécum electrónico para no fijarse, bueno, cuál antiviral es, qué principio tiene, no hay necesidad de aprendérselo de memoria. Pero por lo menos sobre lo que vimos anteriormente en las diapositivas, de que el ciclo del virus tiene diferentes fases y que en cada una de esas fases yo sí puedo hacer bloqueo, ya desde el punto de vista de la norma general, que hace un inhibidor de la transcriptasa inversa, que es lo que logra, que hace un inhibidor de las proteasas que logra, o un inhibidor de la integrasa, que es lo que logra frenar dentro del ciclo. O sea, tener eso claro, conocer las fases del ciclo del VIH, para poder entender los fármacos de diferentes categorías, donde es que actúan como tal. Ya esto de los nombres es solo por cultura general, pero saben que los van a encontrar el genérico y el comercial, los diferentes vademécums. Ahora, no podemos olvidarnos que en el tratamiento del VIH no solamente vamos a tratar entonces el virus, sino también todo lo que se ve en los pacientes con SIDA, infecciones oportunistas. De las infecciones por cándida, entonces como vimos en la EPI, tendríamos todos los antimicóticos. De las infecciones por algunos protozoos, como el Cryptosporidium, entonces tendríamos también antiparasitarios. Si se dan, por ejemplo, infecciones por bacterias, pues los antibióticos. Infecciones por micobacterias, entonces los antituberculosos como tal. Si el recuento del linfocito CD4 es bajo, se van a prescribir medicamentos para evitar infecciones, entonces se hacen tratamientos profilácticos. Profiláctico es preventivo, terapéutico es curativo. O sea, si yo a un paciente le doy profilaxis para evitar que se infecte. O sea, el SIDA va a tener muchas infecciones oportunistas, empezamos inclusive desde la cabeza, el sistema nervioso central. En parasitología, lo que vemos más común en pacientes con VIH-Sida a nivel cerebral, cuando hacemos una tomografía o hacemos una resonancia, es el toxoplasma, que se reactiva a nivel cerebral. También de los hongos, el criptococcus. A nivel oftalmológico, vemos retinitis por citomegalovirus. A nivel de cavidad oral, vemos la candidiasis. Cada vez que tenemos esos recuentos bajitos de CD4, se dan estas infecciones. A nivel pulmonar tenemos la tuberculosis y algunas micosis profundas, como la coccidioidomicosis, paracocidioidomicosis, histoplasmosis. Podríamos tener neumonías bacterianas también.
A nivel de piel, vemos lesiones tumorales secundarias a la propia oncogénica del virus, como el sarcoma de Kaposi, o vemos también algunas angiomatosis bacilares como tal. A nivel gastrointestinal, tendremos entonces algunos coccidios, microsporidios, colitis por citomegalovirus, isosporidiosis por la isospora belli y muchos microorganismos oportunistas que alteran todo el sistema gastrointestinal produciendo diarrea. Pues si hay bajos linfocitos CD4 por debajo de 200, se recomienda algunos antibióticos de amplio espectro para evitar esta infección. Entonces el trimethoprim sulfa es bien barato y amplio espectro, y ayuda inclusive a disminuir el riesgo de neumonías por neumocistis. Evita también la toxoplasmosis. La citromicina y claritromicina evita infecciones bacterianas. En caso de micobacterias, a veces rifabutina. Para evitar infecciones por candida, entonces los antifúngicos como el fluconazol, que ya vimos el mecanismo de acción. Para que no se me activen las dermatitis herpetiformes, boca, labios, genitales, entonces damos antivirales como la ciclovir. Y otros fármacos ya son, digamos, a través de hormonas o reguladores del sistema metabólico para evitar algunos problemas secundarios de la infección, la malabsorción, la pérdida de peso, etcétera, etcétera. Sean tratamientos complementarios. Fíjense que es un tema sencillo porque solo la farmacología de la EPI y la farmacología del VIH. No creo que se trate de aprenderse fármacos de memoria y el mecanismo de acción de cada uno, sino los grupos genéricos, antimicóticos, antibióticos, que se elegirían en el caso de la EPI, antiparasitarios, y ya luego los antirretrovirales en las diferentes fases del ciclo. Un tema muy sencillo como tal. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta farmacología del VIH y de la EPI? Yo les estoy debiendo los PDFs, ya están en el drive. Ya, lo Voy a poner